Muy bien, seguimos esto con el quinto estudio sobre la Iglesia. En este estudio vamos a ver que Dios hará lo sobrenatural. El poder sobrenatural de Dios es liberado cuando la Iglesia intenta lo imposible. Hechos capítulo 2 dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es la iglesia primitiva. Este es el texto que estamos usando para todos estos estudios, el texto base. Dios es la única fuerza autosostenible en el universo entero. Dios manda sobre todo poder y autoridad y determina el curso de la historia. Todo lo que ha sido y todo lo que es y todo lo que será. Si queremos experimentar poder dentro de nuestra iglesia, tenemos que buscar a Dios como la fuente absoluta que es. Todas las actividades de la iglesia, la oración, la capacitación y la adoración, son infructíferas si las hacemos en nuestra propia fuerza. Al contrario, el cuerpo de Cristo, que depende del poder del Espíritu Santo, verá a Dios actuar en medio de ellos. Entonces, es esto lo que tenemos que tener presente. Vamos a mirar, a explorar este principio. Dios tiene todo el poder. Cuando decimos esto, estamos diciendo justamente eso, que Dios, la palabra de Dios, Dios se revela como el Todopoderoso. Este atributo es uno de los más comúnmente expresados en la lectura del Antiguo Testamento, y en especial en el libro de los Salmos. Salmo 77, 14 dice así: Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Dios es entonces el que tiene todo el poder, ¿sí? Él es omnisciente, ¿sí? Nosotros somos capaces de hacer decisiones basadas sobre el conocimiento que tenemos en el momento de decidir. Cuando Dios actúa, lo hace perfectamente, basado sobre su conocimiento perfecto de las circunstancias presentes, los futuros, los motivos y las actitudes que rodean la situación. Él conoce todo, Él es omnisciente. Hebreos 4:13 dice así: No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Entonces, Él conoce todo. Ese es nuestro Dios. Él es omnipotente. Nosotros estamos limitados en lo que podemos llevar a cabo con nuestros dones y talentos naturales, pero Dios es ilimitado e infinito. Él domina con su poder para siempre. Salmo 66, 7. Él es omnipresente. Dios está en cada lugar del universo, siempre, todo en cada momento. Salmo 139, 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Cualidades de nuestro Dios que es importantísimo que las tengamos presentes, ¿sí? Él es bueno. La historia ha comprobado que el poder en las manos de los hombres y las mujeres mortales es impredecible para lo mejor y destructivo para lo peor. Sin embargo, podemos descansar en la certidumbre de que Dios solo y siempre usa su poder para el bien de aquellos que le aman y le sirven. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas?
el acceso al poder de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús utilizar el poder de Dios para llevar a cabo milagros y enseñanzas. Con autoridad, las personas se abrumaron de lo que él estaba haciendo. Esto, Marcos 1:27. Nunca habían visto a otros enseñar ni actuar como él, pero después hizo algo inusual. Empezó a transferir este mismo poder a sus discípulos. Dios comparte su poder con nosotros. Dice Lucas 9, en los versos 1 y 2, reuniendo a los 12 les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y les envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Él comparte entonces su poder con nosotros. Él les dio autoridad. Cuando Jesús envió a sus discípulos fue en base a su autoridad y no en base a la de ellos mismos. Ellos eran embajadores de Jesús. Nosotros somos embajadores de Jesús. Él les dio poder. Pudieron hacer milagros en su nombre por medio de su poder. Así que esto es lo que tenemos acceso a ese poder de Dios. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta nueva fuente de poder fue el Espíritu Santo y la historia de él se puede leer en el libro de los Hechos. En verdad, el subtítulo del libro de los Hechos debería ser Los Hechos del Espíritu Santo en lugar de los Hechos de los Apóstoles. Ese poder, esa dinamita de Dios que permitió a la iglesia crecer y que permite a la iglesia aún hoy en seguir creciendo y llevando este mensaje, es lo que nos permite, seguir cumpliendo con esto. El poder de Dios es liberado por la fe. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por supuesto, decaemos. Es imposible. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Cuándo intentamos hacer algo imposible? Bueno, cada día. Cuando hablamos de nuestro Dios, cuando predicamos, cuando contamos nuestra experiencia con Él, estamos buscando que suceda lo imposible en la vida de los que nos escuchan. Vemos entonces el poder de Dios cuando intentamos lo imposible. Las Escrituras dicen que debemos actuar en fe antes de ver los resultados de la fe. Esto es la recompensa que menciona Hebreos 11:6. Por supuesto, en la Biblia, en la palabra de Dios y en nuestra experiencia, tenemos una infinidad de situaciones en que se vio el resultado de esa fe obrando, Dios respondiendo. Los israelitas tuvieron que entrar al Mar Rojo para poder verlo dividir. ¿Sí? Esto es la fe. O sea, tuvieron que dar ese primer paso. Los sacerdotes en el río Jordán no pudieron ver el fluir del río y parar hasta que meter sus pies en el agua. El ciego tuvo que pedirle a Jesús que le tocara. Los amigos del paralítico lo tuvieron que traer cargado a Jesús. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto nosotros en nuestra vida como iglesia, como creyentes, como familias, ese poder de Dios? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación imposible? ¿Sí? Quizás aún en salud, diciendo, de esto no se puede salir. Y al pedir, al clamar, al orar, vemos aquello que Dios transforma, lo imposible lo hace posible.
lo que nosotros intentamos hacer por nuestra propia fuerza no equivale a nada en el registro de Dios. Dice Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o los pámpanos, según la versión. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, la pregunta, ¿Dios hace milagros hoy? Por supuesto. No dudemos del poder de Dios. Bueno, hay algunos que quizás digan lo contrario, dicen que no existe, pero bueno, sabemos que sí. Santiago 1.6 dice que pero el que pide con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. Depende del poder del Espíritu de Dios. Dice también Efesios 5.18, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Y bueno, un milagro puede revelarse en formas distintas. A veces las iglesias se estancan en su apreciación sobre el poder sobrenatural de Dios, debido al hecho que a veces ignoramos todas las maneras que Dios obra. El poder sobrenatural de Dios no está limitado a revelarse solamente por medio de la sanidad física. El poder sobrenatural de Dios puede revelarse por medio de vidas transformadas para salvación, de paz. ¿Cuántas veces vemos eso? Vidas transformadas. Cuando uno dice, bueno, ¿cuándo iba a salir de esa situación que estaba viviendo? Y luego lo vemos distinto, cambiado por Dios. Bueno, la paz interna, en medio de crisis, de situaciones difíciles y desesperantes. Las personas se llenan de paz. Esto es un milagro de parte de Dios. La provisión financiera, la economía nuestra. Bueno, también el poder para vencer el pecado, el pecar. Bueno, el dejar hábitos pecaminosos en nuestra vida son todos milagros que Dios hace y que nosotros debemos reconocer que Dios es el que lo hace. Los milagros y las maravillas de Dios cautivaron la atención de muchos creyentes, atrayéndolos a la iglesia primitiva. Y sucedió cuando las personas vieron a Dios actuar, querían ser parte de la obra. El acto de ejercitar más su confianza en Dios, al creerle por lo imposible en cada circunstancia, con consistencia traerá como resultado una atracción de más personas que quieran ser parte de lo que Dios está haciendo en medio suyo, donde el poder de Dios es evidente. Entonces, somos y debemos ser esta iglesia que cree en un Dios todopoderoso y que espera ese milagro en medio nuestro, en medio de nuestra realidad y en el contexto donde estamos. Creemos firmemente en que Él tiene todo el poder y que Él es bueno para bendecirnos y para bendecir a las personas que todavía no le conocen. Y esperamos entonces que Dios use nuestra iglesia para llegar con bendición a los que aún no creen. Que Dios nos bendiga.